Buenos días a todos y a todas. Para la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, este seminario reviste mucha importancia, no solo porque hemos logrado un grupo muy amplio de aliados que están preguntándose junto a la Comisión qué fue lo que pasó con la democracia en estos 60 años de conflicto armado que la Comisión pues tiene la tarea de esclarecer. Y me parece que esta red tan amplia de aliados, que incluye las universidades, los centros de pensamiento, las organizaciones de la sociedad civil, tenemos el reto de que este seminario no sea solo un evento puntual, sino el inicio de una reflexión y un diálogo social y político en el país alrededor quizás del tema que más interpela lo que fue el conflicto o ha sido el conflicto armado en Colombia, es su carácter político. Su carácter político porque justo en medio de la transición que Colombia vive y del cual la Comisión tiene que ser un catalizador importante, el centro o la madre, digamos, de todas las preguntas, y así ha emergido en la Comisión ya desde los territorios y desde todos los ejercicios de diagnósticos preliminares que tenemos, es el tema de la democracia como el tema central o el tema madre de todas las preguntas que tienen que ver incluso con los modelos de desarrollo, con el narcotráfico, con las victimizaciones, con la construcción de paz. Y me parece importante que el seminario vaya a abordar de manera tan integral las preguntas, pasando desde por el sistema electoral, por el sistema de la libertad de expresión y los medios, pero también haciéndose la pregunta no solo sobre los daños y los impactos negativos, sino sobre cuál fue esa dialéctica entre restricción a la democracia, entre golpes a la democracia y la búsqueda también de la reforma, de la estabilización, de la democratización, de apertura y de oxigenación del sistema político colombiano. Entonces, mi llamado como parte de la Comisión es que este sea el primer paso de una gran reflexión que ojalá sea conjunta, sea colaborativa a lo largo de estos 2 años largos que le quedan a la Comisión, porque creo que si en algo tiene que dar respuesta a esta Comisión y si en algo esta Comisión tiene que interpelar a esta sociedad es justamente en el tema de la democracia. Bienvenidos y muchas gracias. Y para finalizar este acto de instalación, invito a la señora Lida Núñez, coordinadora del área de incidencia política de la Corporación Viva la Ciudadanía. Buenos días para todas y para todos. Muchísimas gracias por haber aceptado este llamado, esta invitación, que ha sido posible gracias a una alianza muy importante entre la Facultad de Derecho, en particular Ciencia Política de la Universidad Nacional, también la Facultad de Ciencia Política de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, por supuesto la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, así como un conjunto de organizaciones de la sociedad civil agrupadas en un escenario de trabajo denominado la Coalición por la Verdad. Se trata entonces de hacer una reflexión inicial sobre lo que ha sido el impacto del conflicto en la democracia. Sin duda alguna, el impacto mayor del conflicto en la sociedad colombiana, por supuesto, tiene que ver con los elementos humanitarios, con las vidas que ha cobrado, con la cantidad de víctimas que tiene este país, más de 8 millones, y además siguen presentándose víctimas gracias a que el conflicto no termina. Pero el segundo impacto muy importante que ha dejado el conflicto en la sociedad tiene que ver con los procesos democráticos. Este es un contexto en general en América Latina en donde la democracia está amenazada, pero gracias al acuerdo de paz tenemos la posibilidad de repensar qué es lo que significa transitar hacia un sistema democrático fuerte, sólido, amplio, con pluralismo y con suficiente participación ciudadana.
Por eso este será entonces el primero de estos eventos académicos del que esperamos pueda surgir una ruta sobre los elementos centrales para profundizar. A partir de allí poder constituir grupos de referencia que nos permitan y le permitan, digamos, nos permitan a nosotros brindar insumos y apoyar el trabajo que viene haciendo la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que tiene como mandato, por supuesto, reflexionar sobre las dimensiones, los impactos que ha tenido el conflicto en la democracia, pero también poder tener miradas regionales de qué es lo que ha sido, de cómo ha sido esa relación entre conflicto armado, grupos armados ilegales, casas políticas y conflicto en muchas de las regiones. Ese será como el siguiente momento y esperamos pues también más adelante empezar a pensar cuáles son los elementos y cuáles son las transformaciones que debe hacer la sociedad, el sistema político, pero también la sociedad colombiana para la profundización de la democracia. Esperamos entonces que este día y medio de trabajo nos brinden esas herramientas, nos ayuden de manera colectiva como sociedad y como organizaciones a repensar los sistemas democráticos. Bienvenidas y bienvenidos. Agradecemos las anteriores intervenciones. Para las personas que están atentas a redes sociales, les reitero que estamos a través del numeral Conflicto Armado y Democracia y estamos en directo vía streaming a través del Facebook de Ciencia Política Bogotá. Para dar desarrollo a esta agenda, iniciamos con la conferencia Reflexión sobre las condiciones que se requieren para la transición hacia la democracia, a cargo de nuestro conferencista invitado, el señor Juan Carlos Monedero, profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Buenos días a todas y todos. Muchísimas gracias por la invitación. A Viva la Ciudadanía, a la Universidad Nacional, a todas las organizaciones que hacen el esfuerzo de llevar la reflexión a todos los rincones del país, en un momento en donde parece, ¿no?, que los intereses quieren que discurran por otros derroteros. Y gracias por invitarme a mí. Yo muchas veces me pregunto para qué servimos los profesores universitarios y si estar aquí sirviera, ¿no?, para abrir alguna reflexión. Doy por muy bien aprovechado este viaje. Hace 2 días se cumplían 83 años del asesinato del poeta Federico García Lorca. Uno de los falangistas que le asesinó llegó esa noche a un bar ahí en Granada y se enorgulleció diciendo: le he dado 2 tiros en el culo por rojo y por maricón. En España, Franco, un militar que traicionó su juramento de defensa de la Constitución, que dio un golpe de Estado, que ordenó fusilar a 200.000 españoles leales a la República, sigue en el Valle de los Caídos, que es un mausoleo con una cruz de granito de 150 metros pagada con dinero de todos los españoles. En cambio, Federico García Lorca, como otros 114.000 españoles más, sigue siendo en España un desaparecido. Lorca escribió: tenemos que ser sentidos, no resentidos. Margarita Nelken, una dirigente comunista, dijo: ni olvido ni perdón. El presidente de la República, Manuel Azaña, pidió paz, piedad y perdón. La transición española en mi país se hizo sobre el olvido impuesto por los que habían ganado aquella guerra iniciada con un golpe de Estado. El problema en España es que la impunidad de la dictadura se convirtió en la impunidad de la democracia. Y si España sigue siendo a día de hoy diferente respecto de un modelo ideal, weberiano, de democracia europea, tiene que ver con que la verdad nunca estuvo en la agenda de la transición. Porque la verdad señalaba a los victimarios, porque la verdad señalaba a aquellos que querían un olvido que les permitiera quedarse con las propiedades robadas,
que les permitiera tener la impunidad del daño cometido y la honra de sentirse personas justas que no tenían que rendir cuentas a nadie. Además, creo que eso es lo más relevante, perdieron posiciones en la transición, pues estos victimarios tuvieron que hacer concesiones. Pero cuidado, y esta es una de las ideas más importantes que quiero compartir con ustedes, esos victimarios después ganaron el relato sobre la transición. Perdieron una parte de la transición, pero ganaron el relato sobre la transición. Y en un proceso de cambio político es tan importante o más el relato sobre lo que pasó que los cambios que se producen en las estructuras políticas y económicas. El dueño del relato tiene siempre mayores posibilidades de revertir los cambios. Y cuidado, otra idea muy importante que quería compartir con ustedes desde la experiencia de mi país. Nada funciona sin nuestra colaboración. Todo sistema político nos necesita cómplices. En la transición española fue muy importante la renovación de las formaciones políticas que venían de la Segunda República. Los nombres permanecieron. Es verdad que el PSOE no había hecho prácticamente nada durante la transición, había estado desaparecido, pero la marca sí que quedaba en la memoria de los españoles y las españolas. Ese Partido Socialista, apoyado por la Internacional Socialista y sobre todo por Alemania, echó a los viejos dirigentes del Partido Socialista en el exilio y se renovó. El Partido Comunista de España cometió un tremendo error electoral. Y es que fue el único partido que presentó a las elecciones primeras del año 77 a un líder que había participado de la guerra civil. El resultado electoral para el Partido Comunista fue muy malo. Pese a haber sido el único partido que había peleado contra la dictadura, el único partido que había puesto los muertos, los torturados, los encarcelados. En el campo de la derecha, una parte de la derecha entendió la necesidad del marketing y se presentó como unión del centro democrático. Como me gusta repetir, no van a ver ustedes nunca a nadie delante de un pelotón de fusilamiento gritando antes de ser ejecutado ¡viva el centro!, porque por ser de centro pues no te suelen fusilar. Se presentó, ya digo, este partido de la derecha como unión del centro democrático, hasta el punto de que Adolfo Suárez había sido el secretario general del partido falangista, es decir, del partido único franquista. Hoy Adolfo Suárez le pone el nombre al aeropuerto de Barajas, en Madrid. Otra parte de la derecha, sin embargo, se equivocó y fue liderada por Manuel Fraga Iribarne, que era un personaje que había estado en gobiernos de Franco, que había firmado sentencias de muerte. Esta derecha sacó malos resultados electorales hasta que se reinventó como el Partido Popular, que después con Aznar incluso consiguió mayorías absolutas en España. Esto se lo planteo porque quiero compartir con ustedes una idea que creo que es relevante. En 2011, en España, ETA anunció que iba a dejar de matar. Anunció el cese definitivo de la lucha armada. Ese año, 2011, una coalición de partidos independentistas ganó las elecciones en Guipúzcoa, en el País Vasco. ETA llevaba medio siglo también esta organización armada. ETA hizo tres cosas en aquellas elecciones que ganó. La primera, no se presentó con el nombre del partido identificado con ETA, que se llamaba Sortu, que era el heredero del partido histórico que se llamaba Batasuna. Primera cosa que hicieron después de anunciar el cese definitivo de la lucha armada es presentarse a las elecciones con otro nombre. La segunda cosa que hicieron fue juntarse con partidos independentistas como ellos, pero que siempre habían reprobado, siempre habían criticado la lucha armada. Y la tercera cosa que hizo ETA fue no presentar a ninguno de los líderes identificados con la lucha armada, que había generado mucho sufrimiento en España, mucha incomprensión social, también por sus muchos errores y su falta de sensibilidad social en su lucha. Por estas tres decisiones, no presentarse con su nombre,
presentarse con partidos que siempre habían reprobado la violencia y no presentar a líderes vinculados a la lucha armada implicó que ganaron las elecciones en el País Vasco. Los procesos de justicia transaccional se fundamentan en el paso de una situación de guerra a una situación de paz, o de una situación de dictadura a una situación de democracia. Y por eso la justicia transaccional tiene que ver con la rendición de cuentas, siempre en equilibrios muy frágiles entre la justicia y la paz, que te la van a impedir aquellos que tienen la posibilidad de hacer valer sus puntos de vista si entienden que el equilibrio no satisface ninguno de sus intereses. Por tanto, tercera idea muy importante que quería compartir con ustedes, los procesos de justicia transaccional dependen de la correlación de fuerzas. Después de una revolución, seguramente no hay nada que decepcione más las expectativas que una transición a la democracia o que un proceso de paz negociado. Porque en las revoluciones, lo viejo no termina nunca de marcharse y lo nuevo no termina nunca de llegar. Y en las transiciones a la democracia y en los procesos de paz negociados, como el de Colombia, se suele olvidar la correlación de fuerzas y la capacidad que tienen los que piensan o tienen intereses diferentes. Y también seguramente porque los que pueden intentar inclinar hacia su lado en la correlación de fuerzas con el fin de olvidar los acuerdos que llevaron a la paz y a la democracia, van a hacerlo. Es decir, los procesos son dinámicos. Empiezan con una correlación de fuerzas, pero esa correlación de fuerzas va a intentar ser transformada durante el propio proceso de puesta en marcha de la justicia transaccional. Hay además una tentación muy fuerte por parte de los que han impulsado el proceso democratizador. Y esta es una cuarta enseñanza muy relevante que seguramente se puede reflexionar aquí, en este marco universitario, porque resulta mucho más complicada de debatir en espacios políticos. Les digo que hay una tentación muy fuerte por parte de los que han impulsado los procesos democratizadores, y es pensar que, como poseen una mayor moralidad en sus reivindicaciones, pueden ahorrarse otro tipo de exigencias, como por ejemplo la democracia interna en los partidos políticos o los movimientos sociales que han impulsado esos procesos de mayor carga moral porque son progresistas y quieren traer la paz a nuestros países. Pero les repito, ese error que a menudo se ha cometido por culpa de esa mayor capacidad moral, entender que esa mayor reivindicación moral frente a los que estás discutiendo no cabe aplicarla a la interna y convertir, ya digo, los partidos políticos que reivindican los procesos de paz o los movimientos sociales en organizaciones atravesadas de una manera radical de comportamientos democráticos. De hecho, fíjense ustedes, el surgimiento del partido político Podemos en 2014 en España es una respuesta a la incapacidad de todos los partidos políticos de la izquierda, de todos, de dar respuesta a las exigencias ciudadanas que se expresaron en la calle al grito de "no nos representan", el movimiento de los indignados, que ninguno de los partidos políticos fue capaz de entender, pero que todos los partidos políticos de la izquierda querían representar y querían dirigir, con una absoluta incomprensión de lo que estaba pasando. Fíjense ustedes que la falta de democracia interna de los partidos termina, en expresión de Katz y Mayer, dos politólogos ingleses, terminan cartelizando a los partidos políticos. ¿Qué significa esto? Significa que los termina construyendo como empresas maximizadoras de votos, que tienen una ideología variable, moderada, ya que en el centro es donde se molesta a mayor número de gente, y al final todos los partidos políticos van caminando a su ritmo hacia ese centro ideológico con el fin de molestar lo menos posible a esa gran amplia cantidad de votantes a los que, ya digo, se pretende no molestar. Estos partidos cartelizados con una ideología variable, centristas, que buscan molestar, como decía, al menor número de votantes, a menudo son rehenes de líderes con capacidad de comportamientos arbitrarios.
Líderes que representan a un partido que se ha convertido en una marca, como si fueran empresas. Los partidos se convierten en marcas y quien representa esa marca es el líder, y el líder se siente tan necesario por encima del partido, ya convertido en una marca representada por él, que puede tener comportamientos arbitrarios. A su vez, este liderazgo se rodea de militantes cada vez más escasos que terminan convertidos en funcionarios de los partidos o de los movimientos sociales y que por tanto no pueden actuar como contrapeso a las decisiones de ese liderazgo o del núcleo más cerrado de funcionarios que acompañan a este liderazgo. Fíjese que al final esta funcionalización mercantilizada de los partidos políticos, muchas gracias, se nos caerá el agua y nos acordaremos, porque se mojará el iPad y no podré saber cómo seguir. Bueno, decía que esta estructura, ya digo, de partidos convertidos en rehenes de liderazgos, con militantes funcionalizados, con estructuras también muy ligadas al marketing, a las campañas electorales, con escasa discusión ideológica, explica a su vez, y esto también es muy importante, y nos ha pasado en España, pasa en Europa y pasa también aquí en Colombia, eso explica la enorme fragmentación de las formaciones políticas y de los movimientos sociales. Y fíjense ustedes que la fragmentación en sí no es mala, porque vivimos en sociedades muy complejas y es muy difícil que ahora mismo ningún partido político tenga la capacidad de representar ni siquiera una única identidad. Vengo de Argentina y es prácticamente imposible que exista ni siquiera un solo peronismo, ni un solo feminismo, ni un solo socialismo. Pero cuidado, esa fragmentación, que puede ser positiva en tanto en cuanto responde a la pluralidad y la complejidad de nuestras sociedades, creo que hace aguas y tiene problemas cuando expresa una enorme incapacidad para ponerse de acuerdo y encontrar los elementos comunes que les permiten crear, por ejemplo, a una suerte de frentes amplios que les permitan contrapesar la capacidad que tiene la derecha o las familias de la derecha para juntarse y al final apenas con un 30% de los votos gobernar nuestros países. Fíjense ustedes que al final nos encontramos con que esos liderazgos fuertes de partidos cartelizados y burocratizados, rodeados de burócratas, sostenidos por burócratas, prefieren ser todos cabeza de ratón, que justifica sus cargos, antes que ser cola de león, que permitiría proyectos transformadores, pero que limitaría la influencia de estos núcleos, ya digo, burocratizados, como satélites en torno a estos liderazgos caprichosos. Decía León Trotsky aquello de que cuidado, también lo decía Rosa Luxemburgo, el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central. Y yo he añadido, no intentando inventar la plana ni a Rosa Luxemburgo ni a León Trotsky, que es este viaje de que el partido sustituye a la sociedad, el comité central sustituye al partido y el secretario general sustituye al comité central, al final el spin doctor sustituye al secretario general. Es decir, al final hay alguien, ¿no?, que decide cuáles son las grandes decisiones que convienen en esa estructura, ya digo, de maximización del voto, y al final quien manda en los partidos no son los ideólogos y mucho menos los militantes, sino que son esos spin doctors, ¿no?, esos tipos de consultoras que son capaces de decidir qué es lo que conviene en cada momento. De hecho, conocemos a muchos spin doctors de muchos partidos, pero no sabemos quiénes son los ideólogos de esos partidos. Miren, en las revoluciones, como le intentaba explicar Lenin a Kautsky, los poderes derrocados siempre conspiran para regresar a sus antiguos privilegios. Se reorganizan, conspiran, sabotean. En las transiciones a la democracia, siempre, es un hecho repetido, los que mandaban, no terminan nunca de perder las riendas. Nunca terminan de perder las riendas. España se acostó franquista y se levantó demócrata.
Cambian los gobiernos, pero el poder suele permanecer estable. A veces las familias de la izquierda ganan el gobierno, pero no ganan el poder. El poder está en otro lado. Por eso decía que cambian los gobiernos, pero el poder suele permanecer estable. Y los que tienen el poder siempre cuentan con una herramienta muy poderosa, que es otra de las ideas que quería compartir con ustedes, que es una de las cosas que vengo trabajando más como profesor de ciencia política. Es una idea que la señaló el alemán Klaus Hofer, la tomó un griego, Nikos Poulantzas, y la ha conceptualizado un inglés, un politólogo inglés, Bob Jessop, y es la selectividad estratégica del Estado, que es un concepto que creo que es muy interesante para el proceso que están viviendo ustedes en Colombia, porque es una herramienta conceptual que nos ayuda a entender muchas de las cosas que están ocurriendo aquí y que nos evita aquello que decía Ortega y Gasset, que lo que nos pasa es que no sabemos qué nos pasa. El concepto de selectividad estratégica, es decir, que el Estado selecciona estratégicamente qué demandas satisfacer. La idea que hay detrás de esto es que para el Estado colombiano, es mucho más fácil satisfacer unas demandas que otras. ¿Por qué? Porque el Estado es la condensación institucional de cómo se han resuelto los conflictos en el pasado. Les repito, el Estado siempre es la condensación institucional de cómo se han solventado los conflictos en el pasado. Y los que han ganado en el pasado esos conflictos siempre dejan su huella en ese entramado complejo que es el Estado. En el ámbito de Colombia o de España, ¿quiénes han ganado los conflictos? Pues siempre lo ha ganado el capital de manera amplia al trabajo. Siempre lo han ganado los hombres a las mujeres. Cada vez que una mujer ha sido violada, maltratada y ha ido a una comisaría y le han dicho, anda, anda, vuelve con tu marido, o ha ido a cualquier ámbito de la sociedad civil y han dicho, resígnate, es un ejemplo claro de cómo ahí los hombres han ganado una batalla a las mujeres. Y eso va permeando todo el ámbito del Estado. Han ganado, por supuesto, los blancos a los negros, los blancos a los indígenas. Ha ganado casi siempre históricamente el centro a la periferia. Al final, claro, si los conflictos los han ganado de manera amplia el capital al trabajo, los blancos a los indios a los negros, el centro a la periferia, el campo a la ciudad y los hombres a las mujeres, cuando nuestros estados, incluso cuando ahora, como en el caso de Colombia, están transitando una suerte de democracia con el proceso de paz, no pierdan ustedes de vista que este Estado que está transitando hacia un proceso de paz tiene sesgos de clase, de raza, de género, territoriales, que dificultan profundamente las transformaciones. Hay que tener cuidado porque a menudo lo que no vemos creemos que no existe, y eso es un profundo error. Un politólogo debe ser una persona crítica. Yo le digo a mis alumnos que, igual que un arquitecto mira un edificio y solamente con ver la fachada está viendo la estructura del edificio, los politólogos, si somos útiles para algo, debemos ser capaces de ver lo que está oculto y facilitar su identificación. Estas cosas ocultas, que son las que explican por qué a menudo a las amplias familias de la derecha les resulta tan sencillo gobernar y en cambio a las familias de la izquierda les resulta tan complicado. Porque es tan difícil revertir los entramados que deja la derecha, que a veces pierde el poder, pero te deja los presupuestos vaciados para 8 años. Porque la derecha tiene esa capacidad de, antes de perder el poder, dejar todo atado y bien atado, para que prácticamente sea imposible cambiar nada. Y en cambio, al revés, cuando llega la derecha a sustituir a gobiernos de esas familias amplias de la izquierda, son capaces en un año de revertir lo que tú has tardado 12 años en construir. Estos sesgos tenemos que entenderlos, si no, no vamos a entender también las enormes dificultades que el proceso de paz está teniendo en Colombia. Fíjense ustedes que esos sesgos se expresan, por ejemplo, y esto es esencial, en todo lo que tiene que ver con la representación política.
donde siempre va a ser más fácil acceder a un puesto de diputado, de ministro o de presidente del gobierno a un hombre que a una mujer, a una persona adinerada que a una persona pobre, a una persona con estudios que a una persona sin estudios. De hecho, el Estado es el gran diferenciador entre esa línea entre el trabajo intelectual y el trabajo material, donde prácticamente es imposible que alguien que no tenga estudios universitarios pueda acceder a ningún ámbito, ni siquiera a la representación popular de los parlamentos. Decía que el ámbito de la representación es absolutamente evidente, que le cuesta mucho más, te digo, a un pobre que a un rico acceder a un cargo, a una persona sin estudios que a otra con estudios, a una mujer que a un hombre, una persona negra o india que una persona blanca, una persona de la periferia que una persona del centro. Es mucho más fácil todo para un heterosexual que para un homosexual. Es mucho más fácil para alguien de Bogotá que para alguien de cualquiera de las zonas periféricas del país. Y cuidado que hay una trampa en la que ustedes a lo mejor no han reparado, pero hay gente trabajando para que esos mecanismos operen, que son los sistemas electorales. Los sistemas electorales son los elementos centrales de un proceso democrático para transformar la voluntad popular en escaños y a su vez en políticas públicas, en gobierno, en transformaciones. Y los sistemas electorales, créanme, hay gente trabajando para ofrecerle al poder lo que el poder necesita. Y el poder necesita siempre presentar sus logros como democráticos, porque, como veíamos en Matrix, si nos creemos Matrix, somos más obedientes. La autorización política, la obediencia política opera de una manera mucho más consolidada, bien lo sabemos, cuando hay la autorización política que proviene de los elementos de legitimidad ante el sistema. Y por tanto quieren mantener la formalidad democrática, pero después, por ejemplo, como ha ocurrido recientemente aquí en Bogotá, pueden cambiar los lugares de votación para impedir que decenas de miles o quizás cientos de miles de personas no vayan a votar. Así ha ganado Donald Trump las elecciones en Estados Unidos, impidiendo que los latinos y los negros voten. Y por tanto los sistemas electorales no son neutros. Los sistemas electorales son herramientas que los expertos en sistemas electorales pueden manipular para conseguir unos resultados u otros. Y los que no saben la capacidad de los sistemas electorales para convertir, ya digo, esos votos en una dirección o en otra, los mismos votos, pues aceptan el resultado como si todo hubiera sido la conclusión de una pugna democrática entre iguales. Hay elementos constantemente en América Latina, una cosa que se llama gerrymandering, sobre todo referido a un señor que se llamaba así, Gerrymander, que lo que hacía era cambiar las circunscripciones, sacar espacios geográficos para cambiar la inclinación del voto en los diferentes territorios. Aquí te sobran porque ganas con mayoría, sacas unos cuantos votantes, los llevas aquí y con esos votantes tuyos que te los llevas ahí ya ganas también en ese otro territorio. Y esos cambios que se van a articular solamente con explicaciones vinculadas, siempre va a haber un politólogo, un catedrático de la universidad, muy serio, con corbata, diciendo: la ciencia política afirma que esto es de esta manera. Amén. Y de repente esa gente que no está trabajando para una lógica general, sino trabajando para quien le paga, va a operar estos cambios para conseguir al final transformaciones que implican quién gana las elecciones, por ejemplo, aquí en Colombia. Por eso es de agradecer que la Universidad Nacional brinde este espacio para discutir cosas que es muy difícil discutir en otros lugares, porque a menudo la legitimidad de la universidad se brinda para estas justificaciones de que ganen unos las elecciones y no ganen otros, y te lo sancionan. La universidad como una reproductora de esos espacios de poder consolidados. Bien, les decía que esa selectividad estratégica del Estado, que se ve de manera evidente, como les acabo de contar, en la representación, es decir, cómo se nombran representantes,
también se verifica en la organización interna del Estado. Hay familias de burócratas que van a trabajar en los ministerios económicos, o en los ministerios de defensa, o en los ministerios de asuntos exteriores. Fíjense ustedes que esas familias, que tienen que ver a menudo con el derecho y con la economía, van a tener mucha más fuerza que familias que tienen que ver con la sociología, donde a menudo los sociólogos son los primeros que han terminado una carrera universitaria en esas familias de orígenes más humildes. Ya no les digo nada en los modos de intervención del Estado en la sociedad. El Estado interviene en la sociedad, por ejemplo, a través de la coerción, familias vinculadas al ejército o familias vinculadas a la policía, familias vinculadas a los banqueros, familias vinculadas a los bufetes de abogados, que son los que después van a brindar ese trasvase entre los abogados del Estado y los grandes bufetes. Fíjense ustedes que, igualmente, no tenemos todos la misma capacidad de influir a la hora de definir, no sé, de crear hegemonía, de definir las interpretaciones comunes, de marcar la agenda mediática, de construir los marcos de interpretación de las noticias, de construir, y esta es otra idea que les pido por favor que le presten mucha atención. La policía y el ejército son cuerpos dotados, decía Huntington, que los estudió en sus trabajos iniciales, El soldado y el Estado, de finales de los 50. Huntington planteaba que policías y militares son cuerpos de trabajadores autodotados de una idea de honor muy fuerte, que no tienen los panaderos, que no tenemos ni siquiera los profesores universitarios. Y esa idea de honor de policías y militares tiene mucho que ver con que se autoatribuyen la responsabilidad de salvar a la patria en peligro. Policías y militares defienden una idea de nación en peligro. Claro, la pregunta importante es ¿quién define esa idea de nación? Porque si esa idea de nación te la han definido en la Escuela de las Américas, planteando que la gente que se levanta a protestar porque no tiene pan para sus hijos, porque no tiene educación, son unos terroristas. Al final, esa policía y ese ejército está trabajando para una idea de nación que reproduce las desigualdades y que incumple la Constitución. Cuando pudiéramos pensar que si fuéramos otros los que definiéramos de manera hegemónica qué es la nación, qué es la patria colombiana, qué es la patria española, esa policía y ese ejército, atravesados de esa idea de nación, intervendrían socialmente con ese honor de hacer cumplir la Constitución, no de hacer cumplir los intereses particulares de esos que definen qué es la nación al servicio de unas minorías privilegiadas. En España, el Partido Popular de la derecha, que siempre se ha creído, por eso que les decía del relato, de definir qué es España, y se atreve a decir que, no sé, otros partidos como Podemos son la anti-España, como dijo Franco cuando dio el golpe de Estado. El Partido Popular, que tiene ahora mismo 1000 cargos en juicios por corrupción en mi país. El secretario general de Valencia estaba en un juicio declarando por corrupción, por robar a los españoles, y iba con un símbolo muy de la derecha de mi país, que es una banderita de España en la muñeca. Un tipo en un juicio por robar a los españoles y por robar a España va con los tirantes con la bandera, con la pulsera con la bandera e igual con los calzones de la bandera. Porque cree que esa nación les pertenece. Y por eso, fíjense ustedes, en España nos ha ocurrido que cuando la Guardia Civil o la policía ha detenido a corruptos del Partido Popular, no lo entendían. Porque ellos entendían siempre que la policía o la Guardia Civil estaba para detener a los insurgentes, a los terroristas, a los enemigos de la patria, no a ellos, que son los portadores de esa definición de nación a la cual deben su servicio, ya digo, policías o militares. Bien, la selectividad estratégica del Estado, y esto también es muy importante que lo entiendan, trabaja esos sesgos en el, como decía Gramsci, en el Estado en sentido estricto, pero también decía Gramsci en el Estado en sentido ampliado. Decía Gramsci, este pensador heterodoxo, que el Estado no tenemos que entenderlo solamente como los ministerios, la Hacienda, el Tesoro, el Ejército,
la diplomacia no. Hay que entender también el Estado en sentido ampliado. El Estado también es las escuelas, las universidades, los medios de comunicación, los clubes de fútbol. Ahí también opera el Estado. A menudo el Estado, para conseguir efectos de esta calidad, necesita contar con, por ejemplo, los medios de comunicación para que esas decisiones que toma el Estado construyan legitimidad en la ciudadanía. Fíjese que es muy importante, porque ahí nos encontramos, cuando estamos preguntándonos sobre esos sesgos que tiene el Estado, nos encontramos que también esos sesgos están, claro, en la complicidad de los medios de comunicación, a su vez cómplices de decisiones judiciales, todo lo que tiene que ver con el lawfare, un concepto que tenemos que aprender. Aprendimos lo que era el welfare state, tenemos que aprender lo que es el lawfare, es decir, es la utilización del derecho contra los adversarios políticos. Y por eso, antes de empezar, se me ha olvidado, yo quería dedicarle humildemente hoy este ejercicio de reflexión intelectual al presidente Lula, que lleva 500 días en una cárcel de una manera injusta, condenado por un juez de segunda instancia, que dijo en el juicio, para encarcelar a Lula, que le sacaba 30 puntos de distancia a Bolsonaro en todas las encuestas. Ese juez que encarcela a Lula dice, no tengo pruebas, pero tengo el convencimiento de que es culpable. Y el juez Moro mete en la cárcel a Lula sin pruebas. Y Bolsonaro nombra al juez Moro ministro de Justicia y de Interior. Y hoy, en el Brasil de Bolsonaro, el ministro de Justicia y de Interior es ese juez de segunda instancia que encarcela sin pruebas a Lula, que lleva hoy 500 días en la cárcel, al cual, si a ustedes les parece bien, me gustaría dedicarle hoy esta reflexión compartida. Bien, quiero ir terminando. Si analizamos todo lo que les he dicho en términos ideológicos, la familia esa amplia de la izquierda, del progresismo, tiene en contra todos estos sesgos que en cambio benefician a la familia de la derecha. Por eso les he dicho, la izquierda gana gobiernos pero nunca el poder, y la derecha no pierde nunca el poder, y le resulta mucho más fácil ganar gobiernos por todos esos sesgos que les contaba de la representación. Y la izquierda, fíjese también, la izquierda que se derechiza, la izquierda que compra parte del marco a la derecha, va a tener más facilidades que la izquierda que quiera mantenerse firme con esos principios ideológicos. El ejemplo de Argentina es muy claro. Acaba de ganar el tándem de Cristina Fernández de Kirchner con Alberto Fernández por 15 puntos, al tándem de Macri, y al día siguiente sube un 23% el dólar. Y Brasil amenaza con salirse del Mercosur. Y el Fondo Monetario Internacional les presiona diciendo, cuidado que si ganan va a ser la ruina. Claro, y si criticas a las democracias que permiten esta negación evidente de la democracia, te llaman populista. Igual que contaba Esther Cámara, si cuidas a los pobres te llaman santo, pero si preguntas por qué son pobres, te llaman comunista. De aquí sale una reflexión que perjudica profundamente los procesos de paz y de transición como el que tienen ustedes en marcha. Los que pierden siempre ponen el foco en la pérdida, mientras que los que ganan ponen el foco en lo conseguido. Una idea muy importante que igual ustedes no la reflexionan al estar metidos dentro de su propia realidad. El proceso guerrillero en Colombia nació con el desarrollismo en América Latina, firmada ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos, mientras que el proceso de paz está teniendo lugar en un momento de hegemonía neoliberal y con la ley patriótica que puso en marcha Estados Unidos, que dinamita la soberanía de los estados y da un enorme poder a lo que ya estamos llamando en la ciencia política el deep state, ese estado profundo. Fíjense ustedes que la transición española se alimentó de las protestas contra la crisis económica de 1973, Franco muere en el 75, mientras que los intentos de cambio ahora mismo que se ponen en marcha luchan contra un sentido común hegemónico que es neoliberal. El progresismo está a la defensiva, mientras que el conservadurismo y la reacción están a la ofensiva.
Pensamos que el proceso de paz que tienen ustedes en marcha se hace en un momento en que funciona, como dice David Harvey, el capitalismo por desposesión. Una idea de democracia securitaria, una idea de democracia mercantilizada, que va a primar la eficacia por encima de la propia democracia, con un control mediático brutal, con el entretenimiento que nos tiene atrapados en el fútbol y las series. Al final la gente va a llegar anciana y le van a preguntar: ¿y tú qué has hecho en la vida? He visto series. En una suerte de bucle eterno. Con una renovación otra vez del contacto sexual que perjudica a las mujeres, con el derecho penal del enemigo del que nos habla, bueno, la doctrina jurídica, con la ruptura de la idea de bienes públicos, con una sobrecarga de los individuos que no entienden lo que ocurre, con una naturaleza herida que, como dice Leonardo Boff, ya se está quejando. El progresismo, ya les digo, está en la defensiva, mientras que el conservadurismo está en la ofensiva. Pero cuidado, están ofreciendo soluciones y tienen un imaginario que la izquierda ha perdido. El modelo neoliberal tiene una idea de utopía. Te dice que cualquier sueño te lo convierte en un derecho, siempre y cuando lo mercantilices. ¿Que quieres ser padre o madre sin poder ser? Pues yo te digo que ser padre o madre es un derecho. Ya me dirán ustedes cuál es la base jurídica de decir que ser padre o madre es un derecho. Pero, ¿tengo derecho a ser padre? ¿Soy una pareja gay o una pareja que no puede tener hijos? El modelo neoliberal dice: tú tienes derecho, siempre y cuando lo mercantilices, es decir, te compres el vientre de una mujer pobre allá donde sea menester. Yo tengo derecho al sexo que quiera. Bueno, pues tienes derecho siempre y cuando lo compres en algún país o presiones en tu país para que la prostitución sea un trabajo como cualquier otro. Pensemos que el proceso de paz tiene lugar en un momento en donde el imaginario común hegemónico es amar a los policías, les invita a que lo vean, la película última de Batman. Un empresario que con la ayuda de la policía acaba contra los que quieren subvertir Ciudad Gótica. Y fíjense ustedes qué curioso, amas al policía y amas al mismo tiempo al gángster. Se ve absolutamente en las series de televisión y en las películas. Hay un ensalzamiento del gángster, o igual que en los narcocorridos. Pero en cambio desprecias al delincuente común, por supuesto desprecias al guerrillero. Fíjense ustedes el contraste en el cual tiene lugar el proceso de paz. Varias conclusiones y termino. Y están tan arrogantes los dueños de esta hegemonía que ni siquiera nuestros muertos van a estar seguros. Otra vez el relato. Ya estoy terminando, Les digo como mensajes. El progresismo ha elevado materialmente el nivel de los pueblos, pero no los ha elevado culturalmente. Ha construido consumidores, no ciudadanos. Y los procesos de transición a la democracia se convierten en mercancías. Hay muchos tipos de verdad, y esto es esencial que lo entiendan. Una verdad observacional, que la puedes medir con los propios sentidos y con la razón. Hay una verdad experimental, que es la que vivimos cada uno de nosotros. Hay una verdad construida a través de los medios de comunicación que adoctrina. Hay una verdad científica, y cuidado, hay una verdad deliberada. Hay una construcción de la verdad dialogada. ¿Saben cuál es el problema? Que todo el mundo tiene algún tipo de verdad. Y por eso, en estos procesos de transición, nadie puede ganarlo todo, ni nadie puede perderlo todo, porque todo el mundo tiene su parte de verdad. Fíjense ustedes que los colonos norteamericanos no negociaron prácticamente nada con los indios, porque los exterminaron, pero en la Segunda Guerra Mundial, los aliados que derrotaron a los alemanes apenas ejecutaron a 2 docenas de nazis, porque eran conscientes que para construir la paz era necesario no cargar sobre esa gente. Cuidado, la utopía de la derrota y la humillación de la lucha armada en cualquier país donde ha existido la lucha armada puede llevar a la suspensión de los derechos, a la pesadilla de la suspensión de los derechos de cualquiera de ustedes, de cualquier ciudadano, en cualquier circunstancia arbitraria o incluso a través de una manera invisible con drones o con desapariciones. Esto es muy importante como conclusión.
Que los policías franquistas en España pasaran a ser policías de la democracia implicó que hubo una lucha sucia contra ETA, con terrorismo de Estado. Y ese terrorismo de Estado es el que ha explicado que hoy, en mi país, en España, el Partido Popular montase una policía política para inventar pruebas falsas contra partidos políticos como Podemos. No hay atajos en la democracia. Cualquier impunidad vacía tarde o temprano la democracia. Y los falsos positivos tienen que ver con los asesinatos crecientes hoy, aquí en Colombia. Una de las víctimas de la impunidad siempre es la democracia, que es malbaratada de maneras sutiles por quienes buscan mantener la legitimidad. Ya les he puesto el ejemplo de los sistemas electorales. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Qué significa esto? Que no hay democracia si no se reducen las desigualdades. La democracia no es solamente un procedimiento administrativo electoral, no. La democracia tiene que conseguir también rebajar las desigualdades en nuestros países. Y cuidado, que el modelo neoliberal en el que vivimos y en el cual tiene lugar el proceso de paz extrema las desigualdades y nos invita a todos al hiperconsumo, y el hiperconsumo nos hace a todos egoístas y nos hace no entender este modelo que nos ofrece. La pregunta mágica que les hago, y ojalá al final de este seminario se responda, es ¿cómo creamos otra vez entusiasmo por el proceso de paz? Es correcto centrar la justicia en las víctimas, en esa gente que merece reparación. El proceso va a naufragar si no hay contrahegemonía. Por eso creo que la Comisión de la Verdad, para mí, me atrevería a decir que es el elemento más relevante. Porque si la Comisión de Verdad no es capaz de establecer los incumplimientos, si no es capaz de establecer la contrahegemonía, esos que quieren vencer en el relato se van a ahorrar cumplir con todos los acuerdos de paz. Y por eso creo que la lucha de aquí, de este seminario, la lucha de estas ideas es la más relevante. Hay que desterrar para ello el miedo y convertirlo en digna rabia. Creo que hay que convertir la delegación política en participación, y creo que hay que convertir la indiferencia en conocimiento y el conocimiento en entusiasmo. Y eso saben ustedes por qué pasa: por no mentir a la ciudadanía. Hay que abandonar los apocalipsis que no tienen salidas políticas porque invitan a la resignación. Hay que identificar las victorias y hacerlas valer. Y para eso, para todo eso, tenemos que recuperar el relato. En España ganamos muchos elementos durante la transición, pero perdimos el relato. Y el relato ha generado impunidad. Y la impunidad del relato, insisto, es la impunidad ahora mismo de la democracia en mi país. Necesitamos relatos que nos preparen para la realidad. Cualquier democracia se asienta sobre una verdad, y nos corresponde a nosotros escoger cuál es esa verdad sobre la cual queremos asentar la democracia aquí en Colombia. Muchas gracias.